La pregunta de si existió o no Jesús es casi una constante en muchos ámbitos, tanto académicos como cotidianos, podríamos decirle. Pero la verdad es que no siempre se dudó de la existencia de Jesús. De hecho, recién fue que a finales del siglo XIX, ciertos teólogos alemanes plantearon serias dudas sobre su existencia, alegando que Jesús era simplemente un personaje ficticio inventado por la Iglesia antigua. Y claro, como bien se pueden imaginar, afirmar que no existió Jesús no dejaría a nadie tranquilo ni ajeno a la cuestión. Por eso surgieron muchas controversias entre los estudiosos, los cuales se apresuraron a tomar una posición, algunos a favor y otros, claro, en contra de esta cuestión. Y fuera del ámbito académico, por supuesto que esta controversia también afectó a mucha gente en aquel tiempo y sigue afectando aún a gente en nuestros días. Ahora bien, ¿hay pruebas fuera de la Biblia de que existió realmente Jesús? Bueno, para verlo, hagamos un poco de historia. Antes de continuar con el video, no te olvides de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna novedad. Sigamos con el video. Algunos de los que están en contra de la existencia de Jesús afirman las supuestas inconsistencias del relato sobre su vida. Por ejemplo, el escritor alemán del siglo XIX, Ludwig Noack, afirmó que el Evangelio según Juan fue escrito por el discípulo amado de Jesús. Bueno, hasta aquí ustedes dirán sí. ¿Y eso qué tiene de extraño si es justamente como pasó? Bueno, en realidad para Noack, el discípulo amado no es quien ustedes piensan, ya que según este hombre el discípulo amado era el mismísimo Judas Iscariote. Esta versión tuvo cierto auge durante un tiempo y después se diluyó como todo aquello que se dice y no se puede probar. Pero si desean saber más sobre esta supuesta teoría o versión de que Judas no traicionó a Jesús, tienen aquí en el canal un video que habla acerca de ello. Pero continuando con esta historia, otra voz que afirmaba la inexistencia del Cristo fue la del francés Ernest Renan, quien no solo estaba en contra de que Jesús existió, sino que también se esforzó por explicar por qué no pudo haber realizado milagros. De hecho, este escritor sugirió que la resurrección de Lázaro pudo haber sido un engaño preparado por el mismísimo Lázaro, para así apoyar a su amigote Jesús mostrando que sí hacía milagros. Si esto es cierto, entonces es un gran amigo Lázaro. ¿Se imaginan hacerse el muertito por 4 días solo para mostrar que tu amigo es milagroso? La verdad que es un genio Lázaro. Aunque hay muchos cuestionamientos de este tipo y de otros tipos, algunos más ridículos que otros, la verdad que lamentablemente no podemos abarcar todos en este video, pues en particular queremos tratar más acerca de las pruebas a favor o en contra de la historicidad de Jesús. Sin embargo, antes de pasarnos de lleno a ese tema, permítanme mencionarles un ejemplo más acerca de alguien que cuestiona la existencia de Jesús. Este fue el escritor Bruno Bauer, quien decidió, porque así se le vino en ganas al parecer, que Jesús nunca había existido. Sostuvo que las verdaderas fuerzas creativas del cristianismo primitivo fueron los filósofos Filón, Séneca y un grupo de locos religiosos llamados los gnósticos. Al final, nuestro amigo Bauer declaró que nunca hubo un Jesús histórico y que la religión cristiana tuvo su origen hacia fines del siglo II, o sea casi 200 años después de lo que se afirma, y que el cristianismo fue el resultado de la decadencia de un judaísmo en el cual las ideas de la filosofía estoica se habían hecho dominantes. Entonces, ¿la realidad es como dicen estos hombres? ¿No existió Jesús sino que es un mito inventado por los apóstoles? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, al respecto, Rudolf Bultmann, profesor de estudios del Nuevo Testamento, dijo: la duda de si Jesús realmente existió carece de fundamento y no vale la pena discutir sobre ello. Nadie puede cuestionar que Jesús fundó el movimiento histórico cuya etapa inicial más característica fue la comunidad primitiva de cristianos de Palestina.
Y en consonancia con estas palabras, hasta el gran Albert Einstein, físico alemán de origen judío, se despachó con el tema cuando dijo: aunque soy judío, la figura del Nazareno me resulta fascinante. Cuando se le preguntó si consideraba a Jesús un personaje histórico, respondió: por supuesto, nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra, ningún mito está tan lleno de vida. Pero algunos insisten: ¿pudo haber sido inventado el mito de Jesús por aquellos hombres que se llamaron sus apóstoles? En realidad, es muy difícil inventar con coherencia y solidez una personalidad como la del Cristo. Sobre esto, el profesor Frederick Bruce dijo: jamás pudiera haber sido tan fácil como algunos creen el inventar palabras y hechos de Jesús en aquellos primeros años, cuando tantos de sus discípulos estaban vivos, personas que podían recordar lo que había sucedido y lo que no había sucedido. Claro está, los discípulos no podrían arriesgarse a presentar inexactitudes, ni alterar deliberadamente los hechos, pues al momento serían denunciados por personas que aprovecharían para dejar mal parado al cristianismo. Por el contrario, como muestra el libro bíblico de Hechos de Apóstoles, los discípulos de Jesús estaban convencidos de que todos aquellos que escuchaban su predicación en realidad conocían los sucesos sobre los que hablaban. Por eso, con confianza, ellos decían: somos testigos de estas cosas, así como ustedes también lo son. En esta misma línea de razonamiento, Will Durant, famoso historiador, escritor y filósofo, afirmó que unos pocos hombres sencillos, o sea, los escritores de los evangelios, hubiesen podido en una generación haber inventado una personalidad tan poderosa y atractiva, una ética tan elevada y una concepción tan confortadora de la hermandad humana. Sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los consignados en los evangelios. Así es, lo más probable sería que, si lo inventaron al mito de Jesús, se empezara a resquebrajar la historia. Por ello vemos que en la Biblia se proyecta con tono de verdad la existencia de Jesús, pues como vimos, no es fácil inventar un personaje extraordinario y luego presentar un cuadro consecuente y sin fisuras sobre él por todo un libro. Y si es difícil la coherencia en un libro, imaginen lo que sería mantenerla en 4 libros. Por ello resulta casi imposible que 4 escritores distintos escriban sobre el mismo personaje y pinten consecuentemente el mismo cuadro de él, si esa persona en realidad nunca existió. Pero claro, hay quienes afirman que los evangelios se fueron modificando con el paso del tiempo para eliminar las inconsistencias sobre la historia de la persona de Jesús y así consolidar su imagen, dando una apariencia de solidez histórica. Por eso dicen que los evangelios, es decir, los relatos acerca de la vida de Jesús escrito por sus contemporáneos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sufrieron cambios alrededor del siglo IV, o sea, 400 años después de Cristo, y que esa versión modificada es la que tenemos hoy en día. Ahora bien, ¿es cierto esto? Bueno, veamos una prueba de que no es cierta esta afirmación, pues a comienzos del siglo XX se halló en Egipto un manuscrito del Evangelio de Juan. Y para aquellos que les gusta cuestionar mis videos, pueden viajar a Inglaterra y verán este fragmento que se conserva en la biblioteca John Ryland, en Manchester. Este fragmento se conoce como Papiro Ryland 457. Bueno, este papiro contiene la porción de lo que en nuestras Biblias actuales corresponde al capítulo 18 de Juan, versículos 31 al 38. Pero, ¿por qué les menciono esto? Bueno, este documento es muy valioso, pues es el manuscrito más antiguo de las escrituras griegas cristianas desde que se tiene constancia. Y noten esto, su datación comprueba que fue escrito en torno al año 125 de nuestra era, o sea, unos 25 años nada más después de la muerte del propio Juan, su escritor. Pero lo más llamativo es que esta porción escrita en el siglo I concuerda casi exactamente con otros manuscritos del Evangelio de Juan encontrados posteriormente, por lo cual
Es mentira que los evangelios se modificaron o que fueron escritos, como dicen algunos, por la Iglesia Católica en el año 400 después de Cristo. Pero no se queden solo con esto. Noten que el escritor Robert Albright llega a esta conclusión. Todo lo que podemos decir es que, en un periodo de entre 20 y 50 años, tiempo que abarca la escritura de los evangelios, es demasiado corto para permitir considerable corrupción del contenido esencial y hasta del fraseo específico de los dichos de Jesús. Y en palabras similares, el profesor Gary Habermas añade: los evangelios están bastante cerca del periodo sobre el cual informan, mientras que por lo general las historias antiguas describen sucesos que tuvieron lugar siglos antes. Sin embargo, aún así les sirven a los historiadores modernos para lograr deducir los sucesos de hasta esos periodos tan lejanos en el tiempo. En otras palabras, las partes históricas de las escrituras griegas cristianas merecen por lo menos tanto crédito como las historias de cualquier otro personaje seglar. Ciertamente, no hubo mucho tiempo para que se desarrollaran mitos y leyendas de aceptación universal en las pocas décadas entre la escritura de lo sucedido en el cristianismo primitivo y los sucesos mismos que relatan. Esto quiere decir que deberíamos confiar en los relatos de los evangelios como si fueran históricos. Bueno, tengan en cuenta que la historia de Jesús se desarrolla en un marco histórico comprobable. No son relatos fantasiosos con un entorno novelado y ficticio. Al contrario, los evangelios contienen los elementos de un registro histórico confiable, proporcionan un relato extenso de la vida y el ministerio de Jesús y aportan detalles específicos sobre personas, lugares y fechas. Tomemos un ejemplo. En el capítulo 3 de Lucas, del Evangelio según Lucas, encontramos información muy específica sobre el contexto histórico del tiempo de Jesús, que de hecho nos ayuda a identificar la fecha exacta en la que un hombre llamado Juan el Bautista, precursor de Jesús, comenzó su labor. Lucas escribió lo siguiente: en el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea y Herodes era gobernante del distrito de Galilea, pero Filipo su hermano era gobernante de distrito del país de Iturea y de Traconítide, y Lisanias era gobernante de distrito de Abilene, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, la declaración de Dios vino a Juan el hijo de Zacarías en el desierto. Esta lista detallada y precisa nos permite establecer que Juan, el llamado sumergidor, comenzó su ministerio en el año 29 después de Cristo. Ahora bien, ¿podemos confiar en la precisión de los datos que nos da Lucas o serán inventados? Algunos críticos de la Biblia cuestionaron la historicidad de los nombres que menciona el evangelista. Por ejemplo, durante un tiempo negaron la existencia del mismísimo Poncio Pilato, pero se les acabó el juego cuando en 1961 se halló el nombre de Poncio Pilato en una inscripción descubierta en las ruinas de un teatro romano en Cesarea. Hasta el momento de este descubrimiento solo había prueba limitada, aparte de la Biblia misma, de la existencia de este gobernante romano. Otros decían que Lucas inventó el nombre de Lisanias, el que mencionamos hace un momento, copiándolo de un personaje que había muerto como 60 años antes de Lucas. Y parecía ser sólida esta crítica, ya que el historiador judío Josefo menciona a un Lisanias que había gobernado en Abilene y había muerto en el año 34 antes de Cristo, o sea, mucho tiempo antes del nacimiento del mismo Juan. Sin embargo, unos arqueólogos han descubierto en Abilene una inscripción que menciona a otro Lisanias que fue tetrarca o gobernante de distrito durante el reinado de Tiberio, quien era el César de Roma cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, por lo cual bien pudiera ser este el Lisanias a quien se refirió Lucas. Y notemos un caso más, hablando de la exactitud con la que registraba Lucas, quien, dicho sea de paso, no solo fue un discípulo, sino que también fue médico e historiador, y eso se nota en los datos y la manera como los presenta. Por ejemplo, en el otro libro bíblico que se le adjudica al médico Lucas, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, allí él deja registrado el siguiente suceso. En el capítulo
capítulo 13 habla de que Pablo y Bernabé fueron enviados a efectuar una obra misional en Chipre, y allí conocieron a un procónsul llamado Sergio Paulo, a quien se conocía como un varón inteligente. Nos quedamos con este título que Lucas menciona, procónsul. Bueno, a mediados del siglo XIX, en unas excavaciones en Chipre, se descubrió una inscripción del año 55 de la Era Común, y en esa inscripción se menciona este mismo nombre. De hecho, el arqueólogo Ernest Reich dijo: es la única referencia que tenemos a este procónsul fuera de la Biblia, y es interesante que Lucas nos dé correctamente su nombre y su título. En vista de estas pruebas, al parecer los evangelios son relatos confiables sobre la vida de Jesús, pues Mateo, Marcos, Lucas y Juan los escribieron mientras muchas de las personas que presenciaron los sucesos relatados aún estaban vivos. Si bien varias fuentes indican que el Evangelio de Mateo se escribió alrededor del año 41 de nuestra era, a escasos 8 años de la muerte de Cristo, algunos eruditos se inclinan por una fecha un poco posterior. Aún así, en general se acepta que todos los libros que forman parte de las escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento, como les llaman algunos, quedaron terminados para el fin del siglo I, cuando seguían con vida algunos contemporáneos de Jesús. Al respecto, Justino Mártir, quien escribió a mediados del siglo II, dijo lo siguiente respecto a la muerte de Cristo: por las actas de Poncio Pilato puedes determinar que estas cosas sucedieron. Además, él agregó que estos mismos registros mencionaban los milagros de Jesús, de los cuales dijo: de las actas de Poncio Pilato puedes aprender que él hizo esas cosas. Es verdad que estas actas o registros oficiales ya no existen, pero es patente que existían en el siglo II y que Justino Mártir instó con confianza a sus lectores a comprobar con ellas la veracidad de lo que él estaba afirmando, ¿verdad? Si no, piensen en esto. Como prueba interna de que quizás sean confiables los evangelios, en general, los escritores suelen ignorar los errores y defectos de los héroes sobre quienes escriben, o exageran la verdadera dimensión de sus logros, pero los evangelios no son así. Al contrario, los evangelios muestran detalles desagradables de la personalidad de los apóstoles, quienes fueron las columnas de la iglesia cristiana. Entonces cabe preguntarnos, ¿habrían inventado sus seguidores que Jesús procedía de Nazaret, un lugar insignificante y cuyos habitantes eran considerados despreciables? Claro, ya que inventamos un personaje, ¿por qué no lo situamos a su nacimiento en una ciudad más importante, como Jerusalén, por ejemplo, y que eso le diera más estatus al héroe que estás inventando? Además, ¿por qué inventarían la traición de Judas, un compañero de confianza? Entonces se había equivocado Jesús al elegirlo. Eso quiere decir que no era el Hijo de Dios. Además, ¿por qué escribirían sobre la vez en que todos ellos, los apóstoles, dejaron a su maestro y huyeron miserable y cobardemente? Imaginen ustedes cómo quedan frente a los lectores cada uno de estos personajes importantes en la fundación del cristianismo. O el mismo apóstol, el gran apóstol Pedro, llamado equivocadamente el primer papa por los católicos. Sin embargo, los evangelios no le dan tanta pompa, sino que lo muestran como alguien violento, desobediente, traicionero, débil y arrogante. Por eso, al meditar en estos detalles, que muy bien podrían haberse omitido y no afectarían el relato general, no es lógico pensar que los discípulos hubieran elaborado detalles de su vida que fueran perjudiciales para ellos, y que después también tuvieran que proclamarlo por todas partes con su predicación. Y aquí va algo más para razonar. El arte de enseñar que se le atribuye a Jesús allí en los evangelios es un estilo único. La literatura judía del siglo I, le disguste a quien le disguste, no contiene nada que pueda compararse a sus ilustraciones y a su modo de enseñar. Entonces, ¿qué persona anónima pudiera haberse inventado una obra maestra como el Sermón del Monte? Así es, todos estos argumentos, para muchos, corroboran que los relatos evangélicos de la vida de Jesús hablan de alguien real.
Mientras que para muchos, el Jesús que describe la Biblia es imaginación idealista, para el historiador Michael Grant pasa lo contrario. Él dijo: si como aplicamos al Nuevo Testamento el mismo criterio que debemos aplicar a otros escritos antiguos que contienen materia histórica, el rechazar la existencia de Jesús se nos haría tan imposible como rechazar un conjunto masivo de personajes paganos cuya historicidad nunca se pone en tela de juicio. Además, Michael Grant nos plantea una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo se explica que, por toda tradición evangélica, sin excepción, se presente un cuadro notablemente perfilado de un joven atractivo, que se mueve con libertad entre mujeres de toda clase, entre ellas algunas de reputación decididamente dudosa, y todo esto sin que se vea en él sentimentalismo, anormalidad ni mojigatería, y sin embargo que mantenga en todo caso una sencilla integridad de carácter? ¿Cómo se explica esto de alguien inventado? La única respuesta es que tal hombre realmente existió y que obró tal como lo dice la Biblia. Pero para quienes no confían en los relatos bíblicos, también hay prueba externa de la historicidad de Jesús. Los 4 evangelios lo ubican en un entorno histórico específico y detallado con gran exactitud. No son producto de la imaginación lugares como Belén o Galilea, ni personajes o grupos importantes como Poncio Pilato y los fariseos, ni tampoco son inventadas las costumbres judías u otras peculiaridades de su tiempo. Todo ello formó parte de la vida del siglo I y ha quedado confirmado por fuentes extrabíblicas y hallazgos arqueológicos. Entonces, ¿por qué no es razonable la conclusión de que la figura de Jesús es fruto de la invención? Bueno, el escriturario Wolfgang Trilling comenta: la disputa de si Jesús ha existido, es decir, de si Jesús es una personalidad histórica o solo un mito, quedó decidida en aquel tiempo. El problema ha quedado aclarado científicamente, al menos en cuanto a los historiadores serios no lo consideran ya como un problema científico. Y él menciona un detalle interesante como prueba de la historicidad: la ignominiosa o vergonzosa ejecución de Jesús como un criminal despreciable suministra el argumento más contundente contra aquellos que buscan impugnar la historicidad de Jesús, nos dice Trilling. ¿Por qué? Porque la ejecución, esa forma de ejecución, era un obstáculo para la difusión de la nueva fe entre los judíos especialmente, y también en cierto porcentaje perturbaría a los paganos, y de hecho lo dificultó gravemente. Entonces, si la ejecución de Jesús el Mesías suponía un obstáculo para judíos y gentiles, no puede haber sido fruto de la invención de los apóstoles, porque era como darse un tiro en el pie. Además, su muerte ha sido atestiguada como hecho histórico no solo por los 4 evangelios, sino también por el escritor romano Tácito y el Talmud judío. De hecho, ya que mencionamos a Tácito, este era muy conocido en su tiempo y se le consideraba uno de los grandes historiadores de la Roma antigua. Su obra Anales trata la historia del Imperio Romano desde el año 14 hasta el año 68 después de Cristo. Tengan en cuenta que Jesús murió en el año 33, o sea, fueron contemporáneos. Tácito escribió a principios del segundo siglo al narrar el episodio en el que el emperador Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64. Tácito dijo: Nerón presentó como culpables y sometidos a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llama cristianos, quienes eran aborrecidos por sus excesos. El autor de este nombre cristianos fue Cristo, el cual, imperando Tiberio, había sido justiciado por orden de Poncio Pilato, procurador de la Judea. Tengan en cuenta que este Tácito odiaba sin disimulos a los cristianos, y creo que se nota por sus expresiones, ¿verdad? Sin embargo, nunca consideró que Jesús fuera un personaje ficticio. Al respecto de esta idea, Jean-Jacques Rousseau, filósofo y moralista francés del siglo XVIII, consideró arrolladora la prueba de que Jesús fue persona histórica, y dijo: la historia de Sócrates, que nadie osa dudar
dudar? Bueno, aquí hacemos un punto. Yo sí creo que Sócrates no existió por toda la investigación que hice. Pero bueno, volviendo al punto. La historia de Sócrates, que nadie osa dudar, según Jean-Jacques Rousseau, no está tan bien atestiguada como sí lo está la historia de Jesucristo. Y la Nueva Enciclopedia Británica declara: relatos independientes prueban que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo cuestionaron alguna vez la historicidad de Jesús. ¿Cuáles son algunos de estos relatos independientes? Bueno, según el doctor judío Joseph Klufner, hay el testimonio de los escritos talmúdicos antiguos. Y si se están preguntando qué es el Talmud, bueno, el Talmud es la colección de escritos rabínicos judíos, que se cree datan de los siglos III a VI después de Cristo. Muestra que hasta los enemigos de Jesús confirmaron su existencia. Un pasaje del Talmud dice que en la Pascua, Yeshu el Nazareno, o Jesús de Nazaret, fue colgado, dato que es históricamente correcto. En otra parte, el Talmud declara lo siguiente: que no tengamos hijo ni discípulo que se deje estropear en público como el Nazareno, título con el que se solía llamar a Jesús. Los eruditos cuentan con suficientes pruebas de que Jesús existió en realidad. Al respecto, la Enciclopedia Británica, la edición de 2002, comentó lo siguiente sobre las referencias históricas procedentes de los siglos I y II sobre Jesús y sobre los primeros cristianos. Allí la enciclopedia nos dijo: estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del XIX y a principios del XX. Y el periódico The Wall Street Journal publicó lo siguiente en el 2002 en un editorial: la mayoría de los eruditos, salvo algún que otro ateo, ya aceptan que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Pero por si esto no les fuera poco, tenemos el testimonio del historiador judío Flavio Josefo. Este era sacerdote y fariseo también. Además era un judío con ciudadanía romana. Aparte de esto, Josefo escribió que Anás, sumo sacerdote que continuó ejerciendo mucha influencia política, hizo lo siguiente: reunió el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo, su nombre era Jacobo o Santiago, y lo mataron a pedradas. Como acabamos de notar, el historiador judío Flavio Josefo da por enteramente cierto el que existió este tal Jesús a quien se le llamó el Cristo. En el año 2006, el libro Jesús y la arqueología señaló: ningún especialista serio cuestiona hoy en día la existencia de un judío llamado Jesús, hijo de José. Admiten, muy gustosos, que actualmente sabemos una cantidad considerable de cosas acerca de lo que hizo y de sus enseñanzas básicas. Pero si el testimonio de Flavio Josefo no te es suficiente, tenemos el testimonio de dos historiadores romanos de la época. Uno de ellos es Suetonio, quien se dio al trabajo de escribir sobre los emperadores, y en su obra Vida de los Césares, el historiador romano narró los sucesos acontecidos en los reinados de los primeros 11 emperadores romanos. En la sección dedicada a Claudio, hizo referencia a unos disturbios que surgieron entre los judíos de Roma, tal vez provocados por disputas a causa de Jesús y de la predicación de los cristianos, pues en cada ciudad donde los cristianos intentaban predicar, siempre surgía un grupo de judíos que intentaban impedírselo. En base a esos conflictos, Suetonio escribió: puesto que los judíos constantemente causaban disturbios por instigación de Cresto o Cristo, él, Claudio, los expulsó de Roma. Aunque culpó erróneamente a Jesús de generar los disturbios, Suetonio no dudó de que existiera. Y en la misma tónica que este historiador romano, tenemos a Plinio el Joven. Este fue un escritor y gobernador de Bitinia, lo que es actualmente Turquía. En una carta que envió al emperador romano Trajano, Plinio le preguntó cómo debía tratar a los cristianos. Le dijo que había intentado obligarlos a renegar de su fe y que había ejecutado a todos los que se negaron a hacerlo. Además dijo: quienes repitieron conmigo una invocación a los dioses y ofrecieron ritos religiosos con vino e incienso delante de tu estatua y maldijeron a ese tal Cristo, pensé apropiado absolverlos. Como vemos, Plinio también reconoce la existencia de aquel que llamaban el Cristo, aun cuando no lo respetaban.
pasaba. Por todo esto, aunque Jesús no fue ni rico ni poderoso, ni siquiera tuvo un hogar propio, sin embargo, sus enseñanzas han influido en millones de personas. Esto es especialmente cierto cuando consideramos una prueba más de su existencia, por lo menos para mí una gran prueba de peso. El hecho de que con frecuencia los cristianos primitivos arriesgaban su propia vida y libertad, todo para enseñar acerca de Jesús. ¿Alguien haría esos sacrificios por un personaje ficticio? Nos guste o no, al parecer todas las pruebas muestran que Jesús existió, y algunos consideran que fue mucho más que un hombre bueno. Sin embargo, la parte religiosa no nos atañe en este canal, pero de hecho, no podemos negar el impacto que la personalidad de Jesús ha tenido en la historia y que supera al de cualquier otro hombre. De hecho, esto es lo que opinan muchos historiadores importantes. Jesús de Nazaret es sin duda alguna el personaje más prominente de la historia de la humanidad, supo decir H.G. Wells, un historiador británico. La vida de Jesús es la vida más influyente jamás vivida sobre este planeta, y la influencia de aquella vida continúa en aumento. Esto lo dijo el historiador estadounidense Kenneth Scott Latourette. Y así es, amigos. Junto con el final de este video llegamos a la conclusión de que en realidad hay muchas pruebas de que Jesús fue un personaje históricamente real. Más allá de lo que puedan afirmar las religiones, el video solamente buscaba comprobar la existencia del hombre Jesús. Y así llegamos al final. Espero te haya gustado el video. Estoy atento a tus comentarios y si deseas repasar la bibliografía en la que se basó este video, la tienes en la descripción. Sin más, será hasta la próxima y gracias por estar allí.